Nuevamente les quiero dar la bienvenida a este espacio y a este tiempo que tenemos delante del Señor. Haciendo uso de estos recursos se puede propagar la palabra del Señor a los lugares que nosotros ni siquiera imaginamos. Hoy tenemos una buena oportunidad de estudiar su palabra. Tenemos un día hermoso y tenemos esta oportunidad de permitirle a Dios que Él nos enseñe, que el Espíritu Santo ilumine nuestra mente y nuestro corazón. Tenemos en estas épocas el cambio de estación. Los que vivimos en esta zona del país empezamos a experimentar los vientos fríos y la entrada del invierno que está muy próximamente. Y es dándonos cuenta que lo que ocurre en el cambio de la temporada hace que nosotros ajustemos nuestra vida a la forma de vivir. Ahora tendríamos que estar más protegidos, más cuidadosos de la salud, especialmente en una época fría y por las circunstancias que vivimos con la pandemia del COVID. Precisamente estar consciente de la situación, los tiempos que vivimos, nos hace a nosotros hacer consideraciones en nuestra vida y de la misma manera, espiritualmente, debemos entender los tiempos de Dios, entender los tiempos que vivimos y conformar nuestra vida a la voluntad de Dios y a sus propósitos. Hoy queremos hacer un estudio acerca de conocer, percibir, discernir los tiempos de Dios en nuestra vida. Así que les invito que tomen su Biblia, su libreta, tengan a mano una pluma, un lápiz para que anoten estos versículos. Y les animo o les exhorto, les invito de la manera que sea para que ustedes se animen de hacer su propio estudio. No se conformen solamente con lo que escuchan, con lo que en algún momento pueda decir, bueno, ya escuché esto, y no se conformen con eso. Deben ser ustedes personas con hambre, con anhelo, con el deseo sincero de conocer a Dios. Nunca habrá una justificación suficiente para la ignorancia. Y en las Escrituras la ignorancia trae sobre los pueblos como sobre los individuos y las familias, siempre trae desgracia. Tenemos un buen tiempo, un hermoso día, así que lo vamos a aprovechar. Y hablando del tiempo, lo primero que debemos hacernos es la pregunta: ¿qué es el tiempo? Y por supuesto que no es un tema fácil, pero podemos dar la definición más sencilla, lo más simple de nuestro entendimiento, porque no estamos hablando con matemáticos, físicos o especialistas que se dediquen al estudio profundo de esta materia. El tiempo es una magnitud física y mide la duración de un evento o la separación que hay entre los eventos. De esta manera, cuando se ordenan los eventos, se puede descubrir que hay un efecto pasado, algo que puede estar ocurriendo en este momento o que va a ocurrir en el futuro. Entonces, esto nos da la idea de tiempo pasado, presente y futuro. Y la unidad básica para medir el tiempo es el segundo. Nosotros medimos entonces con los segundos, los minutos, las horas, los días, semanas, meses, años, y así transcurre nuestra vida. Entonces, el tiempo es importante porque nuestra vida precisamente transcurre en este espacio o en esta dimensión que nosotros llamamos tiempo. Si somos conscientes, el tiempo transcurre. Nuestra vida también transcurre juntamente con el tiempo. Y es muy importante señalar que esto tiene un inicio y un final. Así que nosotros somos como peregrinos, somos personas que vamos viviendo estos años aquí en la tierra, pero en realidad caminamos hacia la eternidad. Cada uno de nosotros, seamos conscientes, lo creamos o no lo creamos, vamos camino a la eternidad. Y debemos reconocer con humildad que Dios es el creador del tiempo. El tiempo no es una dimensión que ocurre por sí mismo, porque así fue por la explosión del Big Bang.
definitivamente fue Dios el que creó el tiempo. Debemos darnos cuenta de esto. Él es el principio y el final de todas las cosas. Y el tiempo existe, hay que aclararlo, con respecto a nosotros, no con respecto a Dios, porque Dios es eterno y no alcanzamos nosotros a dimensionar la magnitud del significado al decir eternidad. Nosotros tenemos ideas vagas, nos hacemos imaginaciones cuando oímos esas palabras, pero el único eterno es Dios. Y nosotros vamos a vivir por siempre, pero tuvimos un inicio. Así que nosotros como seres humanos vivimos entre lo finito y lo infinito. Y les invito, por favor, vamos a leer en el libro del Génesis, en el primer capítulo, cuando está hablando de la creación, en el verso 14, dice el Señor que haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche. Y mucha atención a esta parte en el versículo 14. Y sirvan de señales para las estaciones, para días y años. Y sean por lumbreras de la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra. Y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, la lumbrera mayor para que señorease en el día y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Hizo también las estrellas. Y las puso Dios en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra y para señorear en el día y en la noche y para separar la luz de las tinieblas. Y vio Dios que era bueno. Y el versículo 19 es importante, tomando una cronología de estos eventos, dice, y fue la tarde y la mañana el día cuarto. Así que el tiempo Dios nos lo da a nosotros para que vivamos enmarcados dentro de esta dimensión. Pero el tiempo no existe para con Dios, porque insistimos, Él es eterno. Y Él es el creador de todas las cosas. Y como es el creador, también es el dueño, es el Señor y además es el único que sustenta nuestra vida y todas las cosas. Él tiene el poder y la capacidad para ejercer su voluntad, algo que nosotros no somos capaces de hacer. Por algún momento, por algún tiempo, muy finito por cierto, tratamos de hacer nuestra propia voluntad, pero llega la realidad y nos enseña que no podemos añadirle vida a nuestra vida. Habrá un momento en el que Dios va a tomar nuestra vida. Y una persona que esté al borde de la muerte es muy consciente de esto y pagaría cualquier cantidad que tuviera para alargar su tiempo de vida, lo cual es imposible. Así que la vida como un regalo, como un don, lo debemos valorar, lo debemos apreciar, porque está medida en el tiempo. Y Salomón nos da alguna referencia sobre el tiempo. Estamos hablando del tiempo que es natural, el tiempo que tiene que ver con nuestra vida y el transcurso de nuestra vida en nuestro peregrinar aquí en la tierra. Dice Salomón en el libro de Eclesiastés, capítulo 9, verso 11, me volví y vi debajo del sol que ni es de los ligeros la carrera, ni la guerra de los fuertes, ni aun de los sabios el pan, ni de los prudentes las riquezas, ni de los elocuentes el favor, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. En el regalo de la vida Dios nos da tiempo para que disfrutemos de todas las cosas. Y la vida conlleva en sí toda clase de experiencias. Por eso Salomón dijo que todo tiene su tiempo. Y hay un capítulo especial que les podemos recomendar también en el libro de Eclesiastés para hacer una meditación sobre lo que es nuestra vida. Podemos leer en principio y tener una información, pero lo importante es cuando somos capaces de aplicar a nuestra vida lo que estamos leyendo. Salomón dice, voy a leer algunas líneas de este capítulo 3, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del sol tiene su hora. Eclesiastés 3.1 y hace una serie de comparaciones. Dice, tiempo de nacer, el cual celebramos, pero también el tiempo de morir. Tiempo de plantar
y tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir y tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, y esto hoy todo el mundo lo está viviendo. Tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar, tiempo de romper y tiempo de coser, tiempo de callar y tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Así que en el don, el regalo de la vida, vamos a experimentar todos estos eventos en algún momento. Este regalo, que es maravilloso, también tiene una fecha de caducidad, tiene un límite. Y es que Dios en su soberanía así lo ha dispuesto, y es una de las formas que Dios nos puede recordar a nosotros que no somos eternos, que nuestros días tienen una fecha de entregar nuestro espíritu delante de Dios o que Dios lo tome. Pero la Biblia es muy clara porque nos señala los límites de nuestras edades. Entonces les invito ahora a leer en el Salmo 90, en el versículo 9, partiendo de este, dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esto puede resumir la vida de una persona. Es como un pensamiento. Y nuestra mente es capaz de tener muchos pensamientos durante el día. Se calcula que más de 50,000 pensamientos pueden estarse gestando en nuestra mente, en nuestra imaginación, solamente en un día. Así que cuando se hace el resumen de una vida, dice el escritor de este salmo, que por cierto es Moisés, acabamos nuestros años como un pensamiento. Y en el versículo 10 dice, ahora es mucha atención a este versículo porque dice: los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra edad, 70 años, y en los más fuertes, 80. Así que alguien que pasa esta línea de tiempo, confirma que llega un momento en que la vida se vuelve como una carga. Y personalmente he escuchado las personas que dicen: quisiera descansar, quisiera partir con mi Señor y descansar, porque en algún punto la vida misma se vuelve una carga y las personas anhelan y desean descansar, tener paz, dormir su sueño delante del Señor, partir y estar con el Señor, dicen las Escrituras. Sigue diciendo el versículo 11: ¿quién conoce el poder de tu ira y tu indignación según que debe ser temido? Enséñanos. En este salmo hay una oración. Enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. Y esta indudablemente es una de las oraciones más humildes que uno puede hacer, porque normalmente no somos conscientes de la brevedad o fragilidad de la vida. Entonces vivimos muchas veces queriendo comernos el mundo, queriendo vivir como desenfrenadamente, sin límites, y tenemos grandes proyectos con nuestra vida y tenemos muchos sueños y todos quisiéramos realizarlos. Y curiosamente, tratando de tener una buena vida, a veces perdemos la vida y perdemos el sentido de la vida y nos alejamos de nuestro Señor. En la oración dice: enséñanos a contar nuestros días, que podamos nosotros sacarle un provecho a nuestra vida, y el mayor provecho sería tener la sabiduría como la inteligencia para aprender a administrar nuestros días. Y voy a usar esta palabra administrar porque básicamente no podemos administrar algo que se nos ha dado de una forma medida, y lo único que podemos hacer es administrar nuestras actividades en el tiempo,
porque las 24 horas las tenemos todas las personas. Ahora, sacarle provecho a esta idea y a este concepto es lo que nos daría a nosotros sabiduría para vivir. Me hace pensar la vida que es como una mariposa. Las mariposas tienen una belleza exquisita, pero a la vez son muy frágiles. Y así es nuestra vida. Es hermosa por un lado y por otro extremo bastante frágil. Pensemos en un recién nacido, cómo su vida es hermosa, es una belleza, es una emoción que experimentamos los que somos padres, o cualquiera que vea un recién nacido experimenta adentro del corazón una serie de emociones hermosas. Y sin embargo, esa criatura también es muy frágil, y aunque pasen los años, nuestra vida sigue siendo bastante frágil, es finita y debemos administrarla con mucho cuidado. Ahora, hemos hablado señalando cosas del tiempo natural. Ahora, pensemos por un momento en lo que significa el tiempo espiritual. Y quiero compartir con ustedes que en el griego hay varias palabras para hablar sobre el tiempo. Solo voy a señalar dos en este momento, y con estas dos palabras se habla del tiempo, pero solamente al conocerlas en el griego, nosotros entenderíamos de qué está hablando, porque cuando la traducción que se hizo del griego en ambas palabras se tradujo tiempo, así que si leemos no podríamos ver nosotros en el español la diferencia. La primera palabra que se usa en el idioma griego es el cronos, y es una palabra muy conocida porque de ahí nosotros es la base para muchas palabras que nosotros usamos en nuestro diario vivir, un cronómetro. Cronometramos las carreras, medimos los tiempos de ciertos eventos, hasta nuestros aparatos, nuestros teléfonos, los móviles tienen ahora cronómetros que nos permiten de alguna manera medir los eventos que nosotros queremos. Cronos denota un lapso, un periodo que puede ser muy corto o bastante largo. Puede implicar también la duración del evento o la fecha de un acontecimiento. La otra palabra es kairos. Kairos dicen también. Significa una medida apropiada o una proporción bastante ajustada en términos generales, pero cuando se aplica al tiempo, kairos significa un periodo fijo o bien definido. También significa un tiempo bastante oportuno. Y hay un ejemplo en la Escritura donde se puede comparar el uno con el otro, porque son fáciles de distinguir, ya lo dije en un momento, cuando conocemos el sentido de la palabra que se está usando en el griego. Por eso es que una concordancia nos puede ayudar para hallar el sentido de cada palabra en cada ocasión. Los discípulos le preguntaron, vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de los Hechos, capítulo 1. En el versículo 6, los discípulos ya, en este momento, ya el Señor había resucitado. Ya habían pasado más de 40 días después de su muerte. Y este es el momento en que Jesús va a ascender al cielo. Pero en estos últimos momentos, los discípulos le preguntaron al Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Ellos tenían una curiosidad, digamos, para saber si en el tiempo que ellos vivían, el Señor regresaría y entonces podría instaurar su reino. Y ellos, por supuesto, tendrían parte por haber sido discípulos y ahora apóstoles del Señor. Y el Señor les respondió. Mucha atención a la forma como el Señor les habló. Y les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos. En el griego es cronos. No les toca a ustedes saber los cronos, los tiempos, o las sazones, kairos, que el Padre puso en su sola potestad. Entonces, en este versículo tenemos tanto cronos como kairos. Pero
el punto principal no eran los tiempos. En este momento el Señor les dice, pero ustedes van a recibir el poder del Espíritu Santo y van a ser mis testigos. Hay una tarea que ustedes les corresponde realizar. Y esta tarea no la pueden hacer con su propia fuerza. Necesitan el poder, la autoridad, la unción del Espíritu Santo. Así que el Señor, de estar ellos desenfocados de lo que iba a pasar ahora, nuevamente los enfoca y dice, necesitan el Espíritu. Pero para fin del estudio nos damos cuenta que en este versículo 7 aparecen las dos palabras, cronos y kairos. Ahora, para hacer una diferencia, podemos decir que mientras el tiempo cronos está pasando, está transcurriendo, si lo pudiéramos señalar como una secuencia, el cronos transcurre en una secuencia, el kairos es el momento en que Dios interviene, el momento en que Dios hace algo especial y en ese momento cambia las cosas. Veamos un versículo en Gálatas capítulo 4 y verso 4. El texto dice, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Ahora, transcurrió todo un tiempo desde los profetas que anunciaron la venida del Señor, desde el primer mensaje que se dio que la simiente de la mujer iba a derrotar a la oscuridad, el cumplimiento del tiempo, de este lapso que había sido largo, por cierto. Entonces, en el cumplimiento del tiempo cronos, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Quiere decir que en la historia de la humanidad, en ese cronos, llegó el momento en que se iba a cumplir un evento para que se iniciara una nueva etapa, el momento oportuno para la raza humana cuando iba a nacer nuestro Señor y Salvador Jesús. Entonces la vida fue intervenida en ese momento por el nacimiento de un niño y por la vida que nuestro Señor llevó durante su ministerio terrenal. Podemos decir que en este cronos Dios hizo un kairos con la intervención de nuestro Señor Jesucristo en los años que Él vivió. No todos podemos decir que son capaces de reconocer los tiempos. Muchas veces no nos daríamos cuenta que Dios está obrando a nuestro alrededor. Y el sentido de este mensaje, de esta enseñanza, es que nuestros corazones estén preparados para discernir, percibir el tiempo y el mover de nuestro Dios. Vamos a señalar unos ejemplos en las Escrituras de personas que no reconocieron el tiempo de Dios. Y lo primero que queremos en este momento señalar es la ciudad de Jerusalén. Jerusalén fue un centro donde el Señor llegó para ministrar, para enseñar. Él llegó para las épocas de los sacrificios, hacía milagros y la ciudad estaba conmovida con el Señor. Pero el liderazgo religioso, los sumos sacerdotes y el sumo sacerdote y todo su grupo con él, los saduceos y también los fariseos, que eran intérpretes de la ley, siempre rechazaron al Señor. Nunca lo tomaron como una persona que era el enviado de Dios. Y entonces, a pesar de todo lo que él había hecho, no solamente en Jerusalén, sino en tantos lugares donde el Señor ministró y sanó a las personas, dice en Lucas 19:41, cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella. Esto ya van a ser los últimos momentos de nuestro Señor, diciendo, oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos. Porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra. Y da una razón de todo este lamento, de esta tristeza y este dolor, por cuanto no conociste el tiempo
de tu visitación. Dios se hizo carne, descendió a la tierra, llegó a esta ciudad, pero nadie le reconoció. Nadie pudo darse cuenta que aquel humilde maestro carpintero era el Hijo de Dios, era el Mesías que ellos anhelaban que llegara. Pero de alguna manera esto estaba previsto por Dios, pero en cuanto a la ciudad donde el Señor fue a enseñar y fue a hacer milagros, dice, ahora no te das cuenta, porque no conociste el tiempo, ese momento en que Dios intervenía en la vida de sus habitantes para señalar la esperanza y la salvación, la redención que nuestro Señor traería. Incluso cuando el Señor muere, ellos tampoco pudieron reconocer que esa persona que estaba muriendo ahí era el Hijo de Dios. Fue un romano el que pudo reconocer en esos momentos verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. Ahora, hay otros ejemplos que los podemos señalar brevemente. Podemos recordar que la generación de Noé nunca reconoció que el mensaje de Noé era de Dios y que la construcción que él hacía era lo único que les podía salvar. Así que al rechazarlo, se condenaron a sí mismos. La generación de Sodoma y Gomorra no tuvo 10 personas justas y no reconoció que su forma de vida ameritaba el castigo divino y el juicio de parte de Dios. Saulo de Tarso es otra persona que no pudo reconocer en su momento que la enseñanza del Mesías, la enseñanza de Jesús, que el Hijo de Dios había venido para morir en una cruz, él de entrada lo rechazó y vivió en su momento para perseguir a la iglesia, hasta que nuestro Señor se le apareció, le rescató, se reveló a él y Pablo entendió que ahora sí existía el Mesías y que su deber era anunciarlo por todo el mundo. Y estamos tomando ejemplos de las Escrituras, pero debemos ser muy sinceros y honestos, y considero que cada uno de nosotros puede recordar cómo reaccionamos cuando nos presentaron la palabra de Dios. Y en la mayoría de los casos, nosotros rechazamos, igual que todos estos, rechazamos a nuestro Señor. Nuestro corazón menospreció la enseñanza y de alguna manera nuestro corazón endurecido renegó de lo que se nos estaba diciendo. Pero podemos decir que la misericordia ha triunfado sobre el juicio, porque de alguna manera Dios ha llevado nuestras vidas al conocimiento de la verdad, a transformarnos, a hacernos reconocer que Él es el Hijo de Dios, que murió en la cruz, que esa persona no es solamente un evento histórico, es el Hijo de Dios que hoy lo confesamos como el único Señor y el único Salvador. Amén. La Biblia habla de los tiempos proféticos y podemos decir que para explicar este punto es que los hombres que viven en el Cronos, que su vida transcurre en el Cronos, recibieron de parte de Dios una palabra. Y ellos anunciaron hacia el futuro el cumplimiento de un evento que era quizás inimaginable. En las Escrituras estaba la promesa de que una virgen iba a tener un hijo. Estaba hablando del Mesías y eso se cumplió con nuestro Señor. Otro profeta anunció el lugar, la ciudad de Belén, donde él iba a nacer. Otros profetas fueron anunciando diferentes eventos y todos esos se cumplieron. Todo se cumplió exactamente durante la vida de nuestro Señor como en el día de su muerte y en la resurrección. Así que los profetas hablan en un tiempo cronológico. Este tiempo transcurre hasta que llega un momento en el que Dios le da cumplimiento fiel a esa palabra, porque esa palabra no era de los hombres, era una palabra de Dios que los hombres habían recibido para poderla transmitir. Incluso muchas de esas escrituras las tenemos nosotros en la Biblia. Por eso Biblia significa un grupo de libros los tenemos nosotros y los conocemos como Biblia, como las Sagradas Escrituras. Así que en un momento especial, en un tiempo fijo y oportuno, Dios le da el cumplimiento a esas promesas. Y cada uno de nosotros, esto es lo maravilloso, podemos experimentar
cómo las promesas de Dios se pueden cumplir en nuestra vida cuando creemos y aceptamos lo que Dios está diciendo en su palabra. Ahora, Jesús habló de señales. Jesús enseñó durante el tiempo que Él estaba, pero ya en su ministerio final, en el último tiempo de vida, el Señor dedicó a hablar sobre lo que iba a pasar en el futuro y habló de señales que nosotros deberíamos considerar para poder entender los momentos que estamos viviendo. Los discípulos en Mateo 24, capítulo 24 y Marcos capítulo 13, Lucas capítulo 21 nos hacen referencia a las señales que el Señor mencionó antes de su venida. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, pestes, hambres, terremotos, y todo esto, dijo él, es un principio de dolores. Ahora, meditar sobre esto requiere que tomemos más tiempo y sería como ir más profundo en las Escrituras, porque está tanto la enseñanza como la interpretación que el Señor nos da al darnos estas señales y estos avisos para que aquellos que le conocen estén alertas y esperándole. Un ejemplo de señales que a la fecha se están cumpliendo, del cual nosotros podemos ser testigos. El primero que voy a señalar es la predicación del Evangelio. En Mateo 24:14 dice el Señor, y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. O sea, antes del final hay un evento que está en este momento está transcurriendo, y es la predicación del Evangelio en todas las formas y maneras posibles. Por radio, por televisión, a través del internet, el mensaje se predica en todos los idiomas como nunca antes. En los últimos años se han usado todos estos recursos para predicar la palabra y que llegue a tantos lugares que nosotros ni conocemos ni vamos a conocer, y nombres que no podemos mencionar. Pero esta es una señal la cual nosotros hoy estamos viendo. A través del internet el mensaje del Evangelio llega a todos los lugares del mundo. Quedan pocos lugares que se pueda decir que no conocen la palabra de Dios. Aparte, hay un gran trabajo de personas que dedican su vida para traducir las Escrituras a estos diferentes idiomas y lenguas. Todavía hay mucho trabajo que hacer en eso, pero en este momento se está predicando el Evangelio en todo el mundo como nunca antes se había hecho. Y lo que ha traído esta pandemia es despertar la motivación para que sean muchos los que estén usando las redes sociales también para compartir la palabra del Señor. Si vivimos tiempos peligrosos, cualquiera me va a dar la razón y me va a decir, sí, estoy de acuerdo, estos tiempos son peligrosos. Pero lo que la Biblia nos dijo hace unos 2000 años es que en el tiempo final los días iban a ser peligrosos. Pablo le escribió a Timoteo en la segunda carta, en el capítulo 3, versículo 1, que le dice, debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos. Nosotros vivimos tiempos peligrosos, cada vez son más peligrosos, y creo que en los últimos años hemos aprendido a vivir con esta sensación de peligro, de robo, secuestro, de daño. La sociedad está alterada porque cuando sale un joven se va a la tienda, se va a la escuela, o cuando antes que se hacía físicamente ir a la escuela, siempre era una angustia para los padres saber que sus hijos o sus hijas podrían ser objeto de un robo, de un secuestro, de daño. Eso lo hemos vivido en los últimos años y lamentablemente nuestro estado es uno de los donde abunda el robo. Y dice aquí la razón en el versículo 2. Hay una lista enorme, no tenemos el tiempo para detenernos y tratar de explicar cada palabra, pero dice, en principio porque habrá hombres amadores de sí mismos. Es interesante.
El mundo está mal. El mundo es un lugar peligroso. ¿Y por qué? Porque los hombres se han amado a sí mismos más que a su prójimo. Porque los hombres son avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos. Y aquí está esta parte, desobedientes a los padres, donde cada uno de nosotros debe tomar en consideración esta escritura. El mundo está mal porque los hijos no han aprendido a obedecer. Otra cosa importante que se debe trabajar desde el hogar es la gratitud, porque lo que sigue después de la desobediencia hacia los padres son ingratos, impíos. Impíos significa que no tienen respeto. Y lo que sigue diciendo el texto, en el versículo 3, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno. El texto sigue diciendo traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, más que de la verdad, amadores de deleites, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ellos. Así que vivimos un momento en la historia que es crítico, porque básicamente el hogar ha fallado en criar, educar y formar a buenas personas. Olvidarnos de Dios trae consecuencias que a veces no se ven inmediatamente, pero a largo plazo son sumamente destructivas. El tercer evento que quisiera mencionar es el derramamiento del Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2 se narra cómo por primera vez vino el Espíritu Santo y dice que en esa reunión fueron todos llenos del Espíritu Santo. Tuvieron una experiencia sobrenatural. Hablaron en otras lenguas, en otros idiomas, y cuando se armó ahí un alboroto, la gente corrió a ver qué era lo que sucedía, porque hay que leer con detenimiento que aquel lugar se había llenado de lengua, dice, un viento recio, un estruendo, y al oír todo esto la gente corrió a ver qué era lo que estaba pasando, y no faltó alguno que se burlara y dijera, bueno, este relajo es porque están borrachos. Inmediatamente el apóstol Pedro trató de poner el orden en esa situación y aclarar que lo que estaba pasando en ese momento, y que la Biblia lo refiere como el día de Pentecostés, que son exactamente 50 días después de la Pascua, que había muerto nuestro Señor. En el día 50 estaba señalada esta fecha como la fiesta del Pentecostés. Vino el Espíritu Santo a habitar por primera vez, morar permanentemente en el corazón de las personas. Y dice, cuando todos fueron llenos, pues aquello causó un impacto social. La vida de la iglesia a partir de ese momento fue sumamente diferente. El Espíritu vino para habitar en el corazón de todos los creyentes y de los que reconocen a Jesús como Señor. Y cuando Pedro lo explica, él dice a partir del verso 16 que lo que está ocurriendo, que no están ebrios, pero que lo que está ocurriendo es el cumplimiento de la profecía que dio el profeta Joel. Ahora, Joel se calcula que entre el año 795 al 755 a.C. había dado estas palabras. Estamos hablando de más de 700 años donde el hombre habló una palabra en esa cronología. Ahí Dios dio una palabra. Y esa palabra tuvo un cumplimiento exacto en el día del Pentecostés. No fue en otro día, no fue en otro momento. Había un momento oportuno para que esto ocurriera y este es el Kairos. Dios interviene nuevamente para cumplir su palabra. Esto fue lo que dijo el profeta Joel en los postreros días. Y esto nos refiere a hace 2000 años. El apóstol Pedro está diciendo, estos son los postreros días, Dios iba a derramar el Espíritu. Si contamos hacia atrás 2000 años, hace 2000 años estamos viviendo tiempos que son los últimos tiempos. Ahora
En otro mensaje, el apóstol Pedro va a señalar que hay nuevos tiempos en los cuales Dios está interviniendo dentro de nosotros. En Hechos capítulo 3, versículo 19, en medio de todo aquello que la gente estaba respondiendo, dice: arrepentíos, convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesucristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Ahora, con la venida del Espíritu Santo y su presencia en la iglesia, la Biblia está hablando que iban a venir tiempos de refrigerio para aquellas personas que tienen necesidad de Dios, y que iban a venir tiempos de la restauración de todas las cosas. Hablamos entonces que la venida del Espíritu Santo ha traído a la iglesia, al pueblo de Israel, el cumplimiento de muchas promesas preciosas para que se prepare el último escenario antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Pues no queda otra opción, deberíamos prepararnos. Hablamos del tiempo natural, que es sumamente breve, que decimos que es frágil, que es muy limitado, pero hablamos también del tiempo espiritual, que tiene como característica la eternidad, el tiempo donde Dios obra para cumplir sus propósitos a fin de llevarnos con Él. Entonces, ¿qué debemos hacer? Prepararnos. No tenemos otra opción, no hay otro camino. No podemos tomar esto distraídamente, no podemos decir, lo dejo para después, hoy no es el momento, todavía no es mi tiempo. La gente inventa muchas mentiras a fin de evadir lo que es su responsabilidad. Y les invito a que leamos en el libro de Romanos, por favor, Romanos capítulo 13. Vamos a leer del versículo 11 hasta el final. Y dice: y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. Aquí nos está haciendo una referencia el apóstol que la noche está avanzada. El día se acerca. Desechemos entonces las obras de tinieblas y vistámonos las armas de luz. ¿Y qué debemos hacer? Pues tomar estas escrituras como el consejo para nuestra vida. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Sería bueno que lo pusiéramos como en una lista, porque estamos hablando de lo que es el tiempo natural, lo que transcurre, lo que pasa mientras dormimos, comemos, trabajamos, hablamos de un cronos, pero Dios ha venido de alguna forma, de una manera especial, ha traído un kairos a nuestra vida. Cada vez que se anuncia la palabra del Señor, Dios quiere inaugurar un tiempo nuevo en tu vida si tú recibes la palabra. Dios puede traer un milagro a tu vida cuando abrimos el corazón. Si cerramos nuestro corazón, si oímos pesadamente, nos perdemos la oportunidad de que Dios intervenga en nuestra vida y pueda crear Él con su poder un tiempo nuevo para cada uno de nosotros. Hablamos del tiempo eterno, el tiempo espiritual que tiene esta cualidad en su naturaleza, es eterno. Así que si la vida es breve en un extremo y Dios nos está hablando de la eternidad, es conveniente ponerle atención a Dios. La vida es frágil, la vida es pequeña, es limitada, 70, 80 años, y no hay garantía de llegar a esos años. Y la eternidad frente a nosotros. Cuando combinamos esto, como dijo el Salmo 90, danos sabiduría para contar nuestros días, y entonces podamos nosotros hacer un balance adecuado de nuestra vida y ajustarnos al tiempo que Dios nos ha marcado
para darle a Él el primer lugar de nuestra vida y prepararnos para la eternidad. Además, ya consideramos que hay muchas señales, y si alguien dice, pero yo no lo sabía, bueno, la ignorancia no es una buena compañera. La ignorancia siempre ha traído desgracia a la vida de los seres humanos, y nosotros somos responsables de escudriñar las Escrituras, de buscar en ellas lo que Dios nos quiere decir y lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Es una responsabilidad que no la podemos delegar absolutamente con nadie. Y sigue diciendo que ya es hora de levantarnos del sueño. Todo esto nos está dando como instrucciones. Ya es hora, conociendo el tiempo, debemos levantarnos del sueño. Debemos nosotros ya dejar cosas de la vida pasada. Debemos vivir con la expectación de la venida de nuestro Señor. Desechemos las obras de las tinieblas, andemos como de día honestamente. Desde la antigüedad, incluso en Corinto, los historiadores dicen, Corinto fue un puerto de mucho pecado y de mucha perversión. Sin embargo, en aquel entonces, a pesar de eso, era mal visto que la gente se emborrachara en el día. Por eso la Escritura nos dice, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, apetitos carnales, no en lujurias y lascivias, apetitos sexuales, no en contiendas y envidia, habla de nuestras relaciones con el prójimo, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Vestirse del Señor Jesucristo era una expresión que se usaba en aquel tiempo. Vestirse con las ropas de alguien. Cuando dice el apóstol Pablo, vestíos del Señor Jesucristo, esa frase tiene un sentido, tiene una interpretación, y era algo que significaba sobrellevar los intereses de una persona, entrar en sus puntos de vista, estar totalmente de su lado, imitándolo en todas las cosas. Era, digamos, identificarse totalmente con esa persona. Y esto trae a mi mente la imagen del niño pequeño que se pone los zapatos del papá, que quiere ser como su papá. O la niña que trata de andar en los zapatos de su mamá porque ella quiere ser como su mamá. Y ese ejemplo, aunque es infantil, es lo que nos enseña esta expresión. Vestirnos del Señor, identificarnos totalmente, tomar sus intereses como los nuestros, imitarlo, apropiarlo en cada aspecto de nuestra vida. Así que de manera de conclusión, reconozcamos, la vida es ligera. Habrá otro momento para que estudiemos lo que dicen las Escrituras acerca de nuestra vida. Básicamente es breve, es frágil, es limitada. Somos peregrinos y buscamos nuestro hogar con el Señor. Así que la eternidad nos está esperando. Si tú lo consideras, te espera la eternidad. Si no lo consideras importante, si piensas que tienes mejores proyectos en tu vida y que tienes muchas cosas más importantes que pensar en la religión o pensar en estas cosas de la Biblia, etc., bueno, iremos a la eternidad, todos. Y hay muchas señales en este momento a través del mundo. Yo te he mencionado apenas 3 para decirte que debemos prepararnos y que cada uno de nosotros debe reconocer lo breve y frágil que es su propia vida. Hacemos planes, hacemos proyectos, compramos un boleto de avión porque pensamos que vamos a viajar. Subimos al auto y tomamos carretera porque pensamos que no va a pasar nada en la carretera. Vivimos muchas veces haciendo planes, trabajando, haciendo proyectos y dejamos a un lado a Dios, su consejo, su palabra. Creo que hablar del tiempo y reconocer los tiempos y que hay un tiempo eterno, un tiempo donde esta dimensión que nosotros conocemos ya no va a existir ahí. No habrá día, no habrá noche. Estaremos eternamente con el Señor. Y esto debe poner en perspectiva nuestra vida. Debemos reconocer las señales que están ocurriendo a nuestro alrededor. Debemos estar alertas y conocer los tiempos, como dijo el apóstol Pablo. Conociendo los tiempos, es hora de levantarnos del sueño y de la pesadez
que no nos deja estar alertas al Señor. El sueño incluso es una bendición. En la Biblia se considera así. Pero hay personas que tienen el sueño demasiado profundo y son capaces, incluso cuando se les habla, te responden y pueden decir, sí, ya me voy a levantar. Puede pasar con los hijos. Los levantas a una hora para que cumplan con sus obligaciones y entonces te responden y te dicen, sí, ya voy, dame 5 minutos. Y después pasa más tiempo que 5 minutos. Cuando vas a ver, siguen dormidos. Y dicen, pero si te hablé. Y dicen, no me hablaron. Y es porque el sueño es demasiado profundo. Por eso, de alguna manera, espiritualmente, hay una pesadez que no nos deja estar alertas. Por eso el apóstol Pablo dice, desechemos la oscuridad. El día está más cerca. Dejemos ese sueño, esa pesadez espiritual que nos ata y nos mantiene distraídos de nuestro llamado a la eternidad. Y por último, reconozcamos que hay señales delante de nosotros y que nuevamente esta predicación es un llamado de Dios a tu vida para decirte que te ama, para decir que en el transcurso de tu vida, en ese cronos en el que tú has vivido, Dios quiere traer un tiempo especial, un tiempo de restauración, un tiempo de bendición. Dios quiere cambiar a partir de ahora mismo, a partir de hoy, a partir de este momento. Dios quiere cambiar tu eternidad. Porque si tú no sabes a dónde vas a ir, o tú te imaginas, piensas, supones, crees, tal vez que la gente dice, ojalá Dios considere mis buenas obras. No es, por ahí no es. Ese camino es el más transitado, pero el más equivocado también. Reconozcamos que Dios, de alguna manera, con misericordia, nos está llamando a una relación personal con Él y que nos da la oportunidad hoy de preparar nuestro corazón, de disponernos para Él. Así que esto nos invita a cada uno de nosotros a hacer cambios, a dejar algunas cosas, a considerar que debemos estar alertas, que la noche está pasando, el día se acerca, ese día en que el Señor vendrá por su iglesia, arrebatará a sus santos, los llevará con Él. La Biblia habla mucho al respecto de eso. Los muertos en Cristo resucitarán. Los que estén con el Señor saldrán de las tumbas. Habrá vida eterna para todos ellos. Y es un evento el cual cada uno de nosotros debería estar expectante y esperándolo delante del Señor. No dudo que tengas buenos planes y no dudo que tengas grandes proyectos, pero considera tu vida, lo frágil que es a la luz de la eternidad, y no dejes que la voz del Señor pase por alto en tu corazón. Considera lo que dice Dios y permítele a Dios gobernar tu vida. Reconócelo como el único Señor y Salvador. Reconócelo porque Él fue el único que murió por ti. Por amor murió en la cruz. En estas épocas las personas se ponen muy tiernas y dulces con la imagen del niño Jesús. Pero ese evento pasó, eso cronológicamente pasó hace 2000 años aproximadamente. Lo que necesitamos hoy es que nuestro Señor nazca en nuestros corazones y que podamos vivir el resto de nuestros días como hijos de Dios. Te invito, abramos nuestro corazón con Dios, hagamos una oración, pongamos nuestra vida en sus manos y te aseguro que en esa cronología en la que tú has vivido, en ese cronos en el cual has estado inmerso, Dios va a traer un tiempo nuevo, diferente. Dios puede sanar tu corazón, puede restaurar tu vida y traer un tiempo nuevo. Oremos. Señor, te damos gracias. Tú moriste en la cruz del Calvario para perdonar nuestros pecados. Tú moriste en una cruz llevando nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras maldades, para perdonarnos y darnos la esperanza de la salvación. Oramos en esta hora, en el nombre de Jesús. Oramos creyendo que tus palabras y tus buenas promesas pueden traer un tiempo nuevo a nuestras vidas, pueden traer frescura a nuestro desierto y renovar nuestra vida, renovar nuestras fuerzas, renovar nuestro amor, nuestra devoción, nuestra fe. Si tu palabra habla de un tiempo cronológico
en el cual hemos vivido. Necesitamos un tiempo de tu poder, de tu favor, donde tú puedas intervenir nuestra vida, Señor. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Toma nuestra vida, nos ponemos en tus manos. Te reconocemos a ti como el único Señor y Salvador. No hay otro mediador entre Dios y los hombres. Tú serás nuestro abogado el día que estemos delante del Padre. Y hoy pedimos que tu gracia sea sobre nuestros corazones para amarte a ti y amar tu venida y estar preparados para ese día, porque hemos reconocido los tiempos en los cuales tú nos has traído el llamado, la esperanza y la salvación, la vida eterna. En el nombre de tu Hijo Jesús lo pedimos y oramos para tu gloria. Amén. Amén. Solo me resta desearte lo mejor. Que Dios te bendiga. Que vayas un paso más adelante después de escuchar esta oración y este mensaje. Que puedas hacer un análisis en tu vida, en tu casa, con las personas que estén viendo esta transmisión y que puedas decir, quiero cambiar mi vida. No estoy conforme con el desarrollo de mi vida cronológica. Quiero tener una vida donde Dios la haya intervenido, una vida que Dios haya cambiado. Te deseo lo mejor, que Dios te bendiga, que el Señor bendiga tu vida, tu casa, tu familia, tu trabajo, te guarde de todo mal, te ayude en todo lo que tú haces y que puedas ver el bien, el favor, la misericordia del Señor en cada uno de tus días. Así sea en el nombre de Jesús. Amén.